Programa para un tratamiento de aplicación estratégica contra la nematodosis gastrointestinal ocurridos por efecto primaveral utilizando antihelmínticos de uso oral. ¿Sí? Entonces entramos al tema esto, ya hemos hablado sobre esto, y ahora vamos a entrar, ya hemos hablado sobre antihelmínticos de uso oral, ahora vamos a hablar sobre antihelmínticos utilizando bolos intraruminales de liberación lenta. Estos bolos de liberación lenta son en realidad como una especie de unas pequeñas cápsulas, por eso se llama bolos, ¿sí? Compactos, que necesitamos un lanzabolos que se utiliza sobre todo para el uso en ganado vacuno, aunque también se ha utilizado bastante en ovino y funciona bien. Lo que sí en alpacas no he utilizado, pero seguramente que debe ser igual ¿qué se llama? El mecanismo de aplicación, y los resultados deben ser igual que en el caso de los ovinos y vacunos respectivamente. Como repito, lo único que necesitamos son lanzabolos, especialmente que se coloca el bolo ahí, es como una pistola, ¿sí? Entonces se proyecta a la cavidad oral, a la cavidad faríngea, y hacemos una presión fuerte, y eso va a hacer de que pueda lanzarlo el bolo y pueda tragarlo el animal. Eso es lo único que nosotros debemos de hacer. Estos bolos de liberación lenta tienen en efecto primaveral. Recuerde que estamos trabajando en animales en efecto primaveral. Algunas veces nosotros podemos decir, por ejemplo, podemos hablar sobre lo que es, en este caso, el efecto primaveral. Ya lo hemos dicho, esto ocurre en todos los animales que no están preñadas. Llámense borreguillas, borregas vacías, eh, pueden ser alpacas vacías, machos, todos menos los que no estén preñados. Entonces, ¿por qué en esto solamente se va a desarrollar este fenómeno conocido como efecto primaveral? Entonces, mire usted, aquí yo tengo todo mi calendario en la parte inferior, sí, tengo todo mi calendario de agosto a agosto, tengo la distribución de la frecuencia de lluvias y tengo el inicio de puede ser ahí o puede ser donde está en octubre, en la raya discontinua, ahí puede estar esto. Y entonces voy a hacer yo mi programa. ¿Cómo puedo hacer yo mi programa? Esto puede variar, usted puede llevarlo a la izquierda, puede llevarlo a la derecha, usted puede hacer la mejor forma para poder entenderlo mejor. Entonces, mire usted acá, lo primero que tengo que tener yo es que 3 semanas después de iniciado la lluvia o antes con frecuencias de lluvias periódicas, en base a los resultados, en este caso particularmente de las estaciones que controlan precipitación fluvial, termómetro, velocidad de viento, ¿no es cierto? Y ahí voy a determinar cuándo empieza la época de lluvias principalmente. Entonces, ¿qué cosa utilizo acá? Lo que voy a utilizar es que yo debo de recordar que ocurre en este caso el fenómeno del fotoperiodo. Hay incremento de las horas luz. Cuando hay incremento de las horas luz, hay disminución de la melatonina. Si hay disminución de la melatonina, hay pérdida del estado inmunitario. Y como hay pérdida del estado inmunitario, hay lo que nosotros se provoca la osteoartriosis tipo 2. Esta osteoartriosis tipo 2 se manifiesta por las siguientes razones, por los siguientes hechos. Produce una reanudación de la maduración de las larvas hipobióticas. Todos los parásitos, todas las larvas que se encontraban en estado hipobiótico, entonces aquí van a empezar a salir a la luz intestinal, ¿sí? Para continuar su ciclo evolutivo y hasta aparearse en gran cantidad. Aumenta la fecundidad de los parásitos adultos preexistentes. Los adultos que se encuentran en el tubo intestinal empiezan a aparearse en gran cantidad. Acelera la maduración de las L3 recién ingeridas. Quiere decir que las larvas L3 que tienen un rango de 3 a 5 semanas, ¿sí? Para poder madurar, en este caso lo van a hacer solamente en 3 semanas. Disminución de la expulsión regular de parásitos adultos, todo esto se llama osteoartriosis tipo 2. En otras palabras sencillas, es que van a producir gran cantidad de huevos y van a eliminarse al medio ambiente. De tal manera que la primera aplicación, en este caso, lo voy a realizar en el mes de noviembre.
Puede ser antes, en octubre, puede ser en septiembre o puede ser en otro momento especial, variable para cada zona. Y entonces voy a empezar a contar el efecto residual 90 días. Son 3 meses, 4 por 3 son 12 semanas. Y justamente llega hasta el mes de febrero. Durante este periodo, toda larva L3 que ha sido ingerido por el hospedador, en este caso puede ser todos los animales hembras, en este caso no van a desarrollar el ciclo evolutivo normal, no van a evolucionar hasta que termine el efecto residual, que es en febrero, y luego de esto, determinado el efecto residual, va a continuar la ingestión de larvas de tercer estadio. Estos van a empezar a desarrollar. Entonces van a empezar a poner huevos recién hasta una semana antes del mes de marzo. Todo este periodo no va a haber huevos en el medio ambiente. Y como no hay huevos, entonces no va a haber contaminación del medio ambiente. Pero el último tratamiento este es lo más importante. En este caso, la finalización de la época de lluvias. Cuando la finalización de la época de lluvias se realiza, por ejemplo, el 15 de abril, vamos a suponer, no podemos decir si es a fines de abril o de repente en abril, no sé cuándo, depende de las zonas, 3 semanas antes de este periodo y 3 semanas después, todas las larvas L1, L2 que se desarrollen en este periodo van a desarrollar el fenómeno de la hipobiosis cuando estos son ingeridos. ¿Por qué van a desarrollar el fenómeno de la hipobiosis? ¿Por qué? Porque se han desarrollado en condiciones inadecuadas. Y como hay esa condición inadecuada, y entonces estos animales, como un mecanismo de sobrevivencia de la especie, van a desarrollar hipobiosis. ¿Sí? Y entonces, además de eso, en esta temporada va a producir una disminución de las horas luz. Cuando disminuye las horas luz, se incrementa la melatonina. Este incremento va a producir incremento también del estado inmunitario y esto ocasiona la hipobiosis. Por esa razón debo de realizar un segundo tratamiento utilizando ya no el mismo producto, tiene que ser otro producto porque el tiempo de acción ha sido demasiado, 3 meses. Entonces debo utilizar un antihelmíntico de uso oral de otro principio activo o un endectocida también que pertenece a otro grupo a otro principio activo, que son los macróleos. De tal manera que en este caso, de tal manera que las larvas que han desarrollado hipobiosis deben de morir, los van a matar, ¿sí? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, un antihelmíntico de uso oral que tiene una acción de ser larvicida y actúa contra larvas hipobióticas, si dice las indicaciones, entonces hasta va a durar esta acción hasta las 3 semanas y puede hacer que ingiera alguna larva y no va a producir eliminación de huevos al medio ambiente. Si yo utilizo un endectocida de simple acción, va a tener 3 semanas de efecto residual y el periodo prepatente comienza cuando termina entonces el efecto residual. De tal manera que con este producto, más o menos una semana antes de julio, no va a haber eliminación de huevos al medio ambiente. Este es uno de los programas, la estrategia más importante, más común que nosotros debemos de planificar para el desarrollo para el control de esta enfermedad. Utilizando endectocidas de simple acción. Entonces, miren ustedes aquí, endectocidas de simple acción. Voy a hacer, por ejemplo, que el inicio de las lluvias no sea entre septiembre y octubre, sino sea a la primera semana del mes de octubre, ¿sí? Entonces, cuando ocurre en esta temporada, 3 semanas antes, ¿sí? Van a ocurrir este fenómeno de la osteoartriosis tipo 2 provocado por el incremento de las horas luz. Y entonces yo planifico, en este caso, el primer tratamiento aquí. No me interesa otras actividades, ¿sí? En este caso, planifico. El efecto residual es de 3 semanas, más 3 a 4 semanas del periodo prepatente. Hasta el mes de diciembre no va a haber eliminación de huevos al medio. En el mes de febrero, en este caso, esto sí es opcional, segundo, opcional en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque este tratamiento va a depender de la carga parasitaria, del número de huevos por gramo de heces, depende del estado físico de los animales y va a depender del número de larvas de L3 en los pastizales. Y el último tratamiento debe ser, mire, de 2 tratamientos nada más, ¿sí? Debe ser
a 3 semanas después de concluida la época de lluvias. ¿Por qué 3 semanas después? No me voy a cansar en repetirles. 3 semanas antes de que concluya la época de lluvias y 3 semanas después de que concluya la época de lluvias, en este periodo la L1, L2 y L3 se va a producir en condiciones, van a desarrollar en condiciones inadecuadas. Y cuando eso ocurre, todas estas larvas van a desarrollar el fenómeno de hipobiosis como un mecanismo de adaptación, para de la sobrevivencia para la especie. De tal razón, este es el momento preciso, 3 semanas de concluir la época. Este es lo más importante, porque si yo utilizo ahí un endectocida, en este caso también va a matar por vía sistémica todos los estadios larvales. Y de tal manera, en el siguiente año ya no va a haber contaminación. La ostertagiosis tipo 2 ya va a ser en menor escala. Y así sucesivamente cada año va a variar, va a disminuir paulativamente. Este es el programa de control, en este caso por efecto primaveral. Cuando es endectocidas de larga acción, repito, efecto primaveral significa todos aquellos animales que no están preñados, machos o hembras. No, los machos nunca van a estar preñados, ¿no es cierto? Las hembras que no están preñadas. Pero también ahí puedo adicionarle los machos. ¿Por qué? Porque no, ellos van a desarrollar el fenómeno efecto primaveral o el efecto del fotoperiodo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos aquí el inicio de la época de lluvias, 3 semanas después, este inicio, trasládelo 1, 2, 3 semanas hacia la izquierda en la primera semana del mes de octubre, ahí, y de tal manera que en noviembre va a ser el primer tratamiento. ¿Por qué voy a utilizar el primer tratamiento en el mes de noviembre? Porque ocurre la osteoartrogiosis tipo 2. 3 semanas después de iniciado va a ocurrir esta osteoartrogiosis y también va a incrementar las horas luz. Cuando incrementa las horas luz, baja la melatonina. Si baja la melatonina, pierde el estado inmunitario osteoartrogiosis. Y entonces exactamente aquí debe ser en noviembre. Y entonces voy a ver 10 semanas de efecto residual y todas las larvas que ingieren en este periodo, todas las larvas L3 que va a ingerir van a morir por el efecto residual del fármaco. Y entonces va a ser el periodo, cuando termine el efecto residual, en el periodo, después de que va a ingerir larvas, va a haber larvas de tercer estadio, van a desarrollarle, de tal manera que hasta la primera semana del mes de febrero, desde noviembre hasta la primera semana del mes de febrero, no va a haber contaminación de huevos en el medio ambiente. Y el último tratamiento siempre debe ser 3 semanas después de concluida la época de lluvias. ¿Por qué 3 semanas después de concluida la época de lluvias? Porque este es el momento exacto, propicio para realizar el tratamiento. ¿Por qué hemos dicho 3 semanas antes de esta finalización? A 3 semanas después de la finalización, los larvas L1, L2 y L3 van a desarrollarse en ambiente inapropiado. Y como se desarrollan en ambiente inapropiado, todas estas larvas que van a ser ingeridas junto con el pasto, cuando son ingeridos, van a desarrollar directamente el fenómeno de la hipobiosis, como un mecanismo de adaptación o como un mecanismo, en este caso, de preservación de la especie. ¿Sí? Y entonces, ese es el momento propicio, de tal manera que al otro año, cuando otra vez esté en la campaña de parición, los campos de pastoreo ya no van a estar tan contaminados. Si ese proceso haríamos durante 4 años y usted hace una evaluación de los campos de pastoreo determinando las larvas de tercer estadio, la concentración o la cantidad va a ser mínimamente de año tras año. Y entonces podemos decir nosotros que este sistema, pues de acá a 3, 4, 5 años, ya va a variar tremendamente. Efecto lactacional en alpacas. ¿Qué es el efecto lactacional? El efecto lactacional o relajamiento inmuniperiparto ocurre en todo el grupo de animales que están preñados y ya están próximos al parto. Es el capital más grande, es el capital que más me interesa controlarlo, la carga parasitaria. Entonces, aquí voy a tener hembras preñadas durante el último tercio de la gestación. ¿Qué pasa? 3 semanas o 4 semanas antes del parto ocurre una serie de cambios hormonales. Baja la concentración de progesterona, ¿sí? Que es la hormona de la gestación,
incrementa la prolactina, la hormona de la producción de leche, incrementa el 17 beta estradiol, incrementa el inhibidor de la prostaglandina F2 alfa. El juego de el otro baja y el otro sube. Cuando estos se cruzan, produce lo que es el pasto. Este juego, este cambio hormonal va a provocar pérdida del estado inmunitario. Cuando hay pérdida del estado inmunitario, se produce la reanudación de las larvas hipobióticas. Todas las larvas que estaban en hipobiosis van a salir a la luz del intestino. ¿Para qué van a salir a la luz? Perdón, a la luz del intestino para empezar a continuar desarrollar hasta que sean adultos y empiecen a parearse. Y la hembra va a empezar a poner huevos en gran cantidad. Aumenta la fecundidad de los adultos preexistentes. Los adultos que están ahí van a otra vez a parearse en gran cantidad. Aceleración en la maduración de las L3 ingeridas. Todas las larvas L3 que son ingeridas van a demorar 3 semanas, ya no 4 o 5 semanas. Y entonces estas larvas también van a llegar a ser adultos y se van a aparearse. Disminución en la expulsión de parásitos adultos. Todo esto hace de que empiecen a producir gran cantidad de huevos, eliminan juntamente con las heces al medio ambiente, producen gran contaminación, se llama ostertociosis. Recuerden algo, un grupo de borregas, de 800 borregas, produce aproximadamente 1 millón de huevos por minuto. Y la contaminación es bárbara. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Por eso el tratamiento más preciso, más obligatorio, el que tiene que recibir la atención necesaria es a las 3 semanas después de concluir la época. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos controlar la infestación de los campos de pastoreo. El concepto filosófico decía, tratar a los animales antes de que contaminen el medio ambiente. Cuando hay menor contaminación del medio ambiente, la cantidad de larvas L3 va a ser menor. Y cuando hay menor cantidad de larvas L3, van a ingerir mejor en menor cantidad los animales juntamente con los pastos. Y por tal razón, la infección va a ser cada vez menor, menor y menor. Utilizando antihelmínticos de uso oral, aquí lo que me interesa saber es cuándo va a empezar la campaña de parición. Este es para alpacas. Por ejemplo, para el caso de la raya, no sé si continuará ahora así. El inicio de la campaña de parición va a estar programado para el 15 de diciembre. El 15 de diciembre ya debe haber unas 15, 20 crías. ¿Sí? Entonces empieza la aparición, dura hasta el 15 de febrero, 2 meses. Esa es la campaña de aparición. A eso debemos de conllevar. Entonces, 1, 2, 3 semanas antes del parto, aquí sí, esto debe ser obligatorio y importantísimo. Mire, 3 o 4 semanas antes del parto se produce, en este caso, la ostertagiosis tipo 2. ¿Por qué se produce en este caso? Ahí, ¿por qué se produce? Porque antes del parto hay un incremento ¿de qué? ¿De qué se incrementa? Hormona, prolactina. ¿Qué más incrementa? El 17 beta estradiol. ¿Qué más incrementa? El inhibidor de la prostaglandina F2 alfa. ¿Y qué cosa disminuye? Progesterona. Y entonces este fenómeno dura de 3 a 4 meses. Y este hecho hace de que haya una ostertagiosis tipo 2 ocasionado por la reanudación de la maduración de las larvas hipobióticas. Aumento de la fecundidad de adultos preexistentes, aceleración de la madurez de las L3 recién adquiridas y disminución en la expulsión regular de parásitos adultos. Esto es lo que nosotros le llamamos ostertagiosis tipo 2. Diferente a los animales que no estaban preñados, diferente. ¿Mm? Y entonces, el segundo tratamiento lo voy a realizar 4 semanas después de concluir la época de lluvias. Pero este es muy opcional. ¿De qué va a depender? De la carga parasitaria, es decir, el número de huevos gramo de heces. ¿De qué va a depender? Del estado físico de los animales y del número de las larvas de tercer estadio en los pastos.
Es muy opcional. Generalmente no necesita, pero hay que probarlo. ¿Mm? Pero este tratamiento sí va a ser otra vez importantísimo. ¿Por qué? 3 semanas antes de que termine la época de lluvias. 3 semanas después de que termine la época de lluvias, las larvas L1, L2, L3 se desarrollan en un ambiente inapropiado. Y como están en un ambiente inapropiado, cuando son ingeridos juntamente con el pasto, estos van a desarrollar fenómeno de la hipobiosis. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar? Va a haber desarrollo de la L1 en L3 en condiciones desfavorables, en gran cantidad. Va a haber otra vez, va a haber aumento de la fecundidad de los parásitos preexistentes. Esto, para evitar eso, en este momento. Número 2 dice, dosifique. ¿Con qué? Contraproductos que van a matar todas las larvas hipobióticas que han sido ingeridas juntamente con los alimentos en estas 6 últimas semanas. Entonces puede utilizar un endectocida o un antihelmíntico, en este caso, el mismo antihelmíntico que estoy utilizando. Depende al programa que yo tenga. Algunos criadores utilizan un producto durante todo un año de un principio determinado, de un principio activo, ¿sí? De un grupo químico determinado. Otros utilizan acá, yo utilizo un grupo químico y aquí otro grupo químico. Cualquiera de ellos funciona en base al plan del manejo farmacológico que nosotros estamos diseñando. ¿Mm? El otro viene a ser utilizando bolos intrarruminales de liberación lenta. Ya tenemos que entender nosotros de que no solo esto es para vacunos, se utiliza en ovinos, se puede utilizar en alpacas. Mire usted, adición, 1, 2, 3, 4 semanas antes. Ostertagiosis tipo 2. Y como hay ostertagiosis tipo 2, van a producir gran cantidad de huevos. Miles de millones de huevos al medio ambiente. Y las crías que van a nacer, es lógico que se van a infectar. Para evitar eso hay que hacer este tratamiento. Entonces, el efecto residual que tiene 3 meses va a durar hasta el 15 de febrero. Y el periodo prepatente en este caso es de 4 semanas, se está trabajando a ese nivel porque las alpacas viven en un medio climatológico alto, entonces voy a tener de que hasta el 15 de marzo no va a haber eliminación de huevos. Entonces he protegido todo este tiempo, para que no haya contaminación en el medio ambiente. Los animales recién nacidos no se van a infectar. Porque yo no estoy diciendo que no va a haber L3, va a haber L3, pero L3 procedente de las heces del desarrollo L1, L2, de las heces que han sido eliminados anteriormente. Por eso estas canchas deben de estar en descanso, en reposo. Si no hay reposo, señores, la cantidad de larvas L3 va a ser lo mismo. Y esto es lo que nosotros debemos de cuidar año tras año para tener muy buena producción. Nuestros animales, por ejemplo, al destete lleguen con buen peso. No estén llegando con 18, 20 kilos. Debe estar 30, 35, 40 kilos de peso vivo. Ese es el objetivo en el caso de las alpacas. Pero otro importante es a la finalización de la época, 3 semanas antes, 3 semanas después, las larvas desarrollan en condiciones inadecuadas. Estos son los que van a producir hipobiosis. En este momento, 3 semanas exactamente después de que concluya la época de lluvias, necesito un tratamiento. ¿Sí? Ya no con este bolo de liberación lenta, sino con otro producto que tenga otro grupo químico, pertenece acá a otro grupo químico. Puede ser, por ejemplo, un benzimidazólico, tal vez un probenzimidazólico o tal vez un macrólido. De tal manera que estos productos deben de actuar contra larvas inhibidas, larvas arrestadas o larvas hipobióticas. Solo así, no, al siguiente año no va a haber contaminación en el medio. Y entonces, si eso hago año tras año y tras año y tras año, seguramente que yo voy a disminuir la carga parasitaria en el medio ambiente. Y no me voy a preocuparme después, porque la carga parasitaria va a ser cada vez mínima. Endectocidas de simple acción, parición, acá. Entonces voy a utilizar acá 1, 2, 3 o 4 semanas antes. Efecto residual. ¿Sí? En efecto residual. Si yo utilizo esta ivermectina acá, ¿por qué?
porque en este momento, en este tiempo, va a producirse la ocurrencia de la osteoartriosis tipo 2 por el efecto hormonal. Ya saben, disminución en este caso de la progesterona, incremento de la prolactina, dice TBT, estradiol, inhibidor de la prostaglandina, F2 alfa, oxitocina, relaxina, respectivamente. ¿Sí? Y entonces, como consecuencia de eso, va a haber osteoartriosis tipo 2. Y entonces voy a aplicarlo acá y la aparición voy a hacerlo en este momento. Y entonces, utilizando este producto, voy a tener libre de huevos hasta el mes de enero. Después va a seguir ingiriendo, pero ya en menor proporción. ¿Por qué va a haber en menor proporción? Porque aquí las heces que van a eliminar ya no va a ser miles de millones. Y recuerden, un hato de ovinos, mira lo que ha pasado. Se han calculado más de 1 millón de huevos por minuto. Y aquí nosotros vemos el segundo tratamiento opcional. Generalmente en alpacas no necesita. Pero si tenemos ahí un técnico, es necesario que este señor haga pues una evaluación, determine la carga parasitaria, determine el estado físico de los animales y hasta puede determinar el número de larvas en el medio ambiente. Y entonces, para tomar la decisión, hacer o no hacer la desparasitación. Generalmente no, pero tiene que hacerse trabajo. Pero en el tercer grupo, que es obligatorio, 3 semanas antes o 3 semanas después, tengo que hacer el tratamiento. ¿Qué pasa si hago el tratamiento con este mismo producto, por ejemplo, el indectocida de larga acción? 10 semanas de efecto residual. De tal manera que voy a matar todas las larvas que han desarrollado hipobiosis, todas las larvas arrestadas, todas las larvas inhibidas. Al siguiente año ya no va a haber contaminación. Y si hay contaminación, va a ser cada vez menor. ¿Mm? Ahora, igual con la ivermectina de larga acción. El endectocida de larga acción va a tener también el mismo fenómeno, pero mayor tiempo de acción. Todas las larvas que son ingeridas junto con el alimento después de, en este periodo, están con líneas discontinuas, ¿sí? Hasta esta línea vertical, es el efecto residual, que son 10 semanas. Ninguna larva va a continuar su desarrollo de L3, nunca van a llegar a L4, van a morir, los va a matar el faciol, que diga, el, el fármaco que estamos utilizando. El periodo prepatente 1, 2, 3, 4, aquí estoy poniéndolo 4 semanas, ¿sí? Por el efecto del medio ambiente, de la altura prácticamente, y voy a tener hasta el mes de marzo libre de huevos en el medio ambiente. De tal manera que las crías que van a nacer acá van a estar completamente en un ambiente donde no haya mucha contaminación de larvas. Pero el último tratamiento siempre debe ser 3 semanas después de concluida la época. Entonces aquí, por ejemplo, aquí sí yo voy a utilizar, puedo utilizar en este caso el mismo endectocida, de tal manera 10 semanas va a cubrir. Y como cubre 10 semanas de efecto residual, entonces al siguiente año ya no va a haber larvas inhibidas. Si no hago el tratamiento a este nivel, la contaminación al semestre, ¿viste? Esto es lo que dice, osteoartriosis tipo 2. Pero al año siguiente va a haber cambios en el, claro, pero no va a producir osteoartriosis tipo 2 en la dimensión que nosotros hemos tenido. Y esto tiene que bajar paulatinamente. Lactación, efecto lactacional en ovinos. Es muy similar. Lo único que tengo que saber es cuándo va a ser la aparición en ovinos. Lactacional o el relajamiento inmuniperiparto. Solo en borregas preñadas y que les falta más o menos para la aparición. Puede faltar más o menos unas cuantas semanas, 3 a 4 semanas. Antes yo tengo que realizar el primer tratamiento. ¿Por qué? Porque aquí se produce la osteoartriosis tipo 2. ¿Qué es osteoartriosis tipo 2? La eliminación de gran cantidad de huevos al medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque ha habido un cambio hormonal. ¿Y qué va a hacer este cambio hormonal?
va a producir la reanudación de la maduración de las larvas hipobióticas L3 o L4 temprana, van a salir a la luz intestinal, se van a desarrollarse, van a aparearse en gran cantidad y van a producir miles de millones de huevos al medio. Y entonces viene la campaña de aparición. Como estoy utilizando bolo de liberación lenta, mire, va a durar hasta el mes de enero. El periodo prepatente hasta el mes de febrero no va a haber contaminación con huevos al medio ambiente. De tal manera, voy a hacer un solo tratamiento y dos tratamientos nada más al año en borregas. ¿Sí? Entonces, mire usted, 1, 2, 3 semanas. ¿Por qué? Porque las larvas van a desarrollar hipobiosis. Y entonces en este momento ya no voy a utilizar el mismo fármaco, el mismo producto, sino voy a utilizar otro producto. De tal manera, en este caso, puede utilizar un antihelmíntico de uso oral de otro grupo químico o un indectocida. ¿Sí? Y entonces al año siguiente ya no voy a tener la misma contaminación, ya no voy a tener larvas hipobióticas en la misma cantidad y no va a haber la contaminación de larvas de huevos y el desarrollo de las larvas en el medio ambiente. ¿Sí? Endectocidas de simple acción, igual antes de la aparición en ovinos, entre noviembre, todo el mes de noviembre a diciembre. ¿Sí? Aunque en Chuquibambilla empieza la primera semana del mes de octubre, o la segunda o tercera semana del mes de octubre, porque así lo hemos planificado para que nosotros tengamos oportunidad de poder desarrollar mejor, en este caso, toda la producción de ovinos. Entonces, mire usted, 1, 2, 3 semanas antes, obligatorio, usted tiene que desparasitar. ¿Ya sabe por qué? Osteoartrogiosis tipo 2. Quiero evitar la osteoartrogiosis tipo 2. ¿Sí? ¿Por qué los voy a matar? Todos los que van a salir de la larva, de las larvas hipobióticas, estos van a morir. Y entonces, como tiene 3 semanas de efecto residual, mire usted a la aparición, van a llegar completamente limpios. No va a haber contaminación, no va a haber la infección, la infestación inmediata de los corderos que en este caso se encuentran ahí. Y en este caso sí voy a tener que hacer una evaluación en el mes de febrero. Es muy opcional. Generalmente no se realiza la desparasitación, pero puedo hacer un tratamiento opcional, dependiendo de la carga parasitaria, dependiendo del estado físico de los animales y según el número de L3 en los pastizales. Y 3 semanas antes, 3 semanas después, nosotros tenemos que planificar 3 semanas después de concluir la época de lluvias, un tratamiento. Pero como he utilizado un endectocida de simple acción, puedo utilizar el mismo endectocida de tal manera que al año siguiente ya no va a haber la osteoartrogiosis en la dimensión como nosotros siempre hemos tenido. Utilizando un endectocida de larga acción, aquí, por ejemplo, también la aparición 1, 2, 3 semanas antes de la aparición del primer tratamiento, el tiempo que va a mantenerlo libre de contaminación en el medio ambiente hasta la última semana, mes de enero. Ya no necesito practicar el segundo tratamiento, solo 1, 2, 3 semanas después de concluir la época de lluvias. Con el mismo tratamiento, 2 tratamientos al año, nada más. En forma estratégica funciona perfectamente la crianza de ovinos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar posteriormente. Descanso de las pasturas. ¿Por qué nosotros hemos dicho que las pasturas deben de descansar? ¿Por qué los animales, una vez desparasitados, tienen que ir a otros pastos descansar? ¿Y cómo debe ser esto? ¿Cuánto tiempo deben descansar las pasturas? 3 meses o 4 meses en el mejor de los casos. ¿Por qué? Determinar los 3 meses. ¿Por qué? Para mantener, en este caso, para permitir que las larvas L3 que han salido del huevo, L1, L2 y L3, mueran por desecación y la acción de la luz solar directo. 3 o 4 meses suficiente para reducir esas larvas. Si no hago esto, las larvas van a ser ingeridas. La reinfección va a ser inmediata. Es aplicable en establecimientos con apoderamientos cercos de alambre. Esto es una manera como nosotros debemos estar preveyendo para el futuro. Recuerde, nosotros no sé si ustedes, algunas personas que yo hablé ya con algunos criadores allí en Macusani y me decía, el problema número uno que tenemos ahora es personal.
Nadie quiere ser pastor. Nadie. ¿Por qué? A los pastores le pagan sueldo mínimo. Imagínese que usted tiene 3,000 ovinos. A 3,000 ovinos, yo necesito aproximadamente 12 a 14 pastores. 12 pastores o 10 pastores para reemplazo, vacaciones, enfermedad, permisos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar? No hay pastores. Y entonces yo lo que tengo que es programar en el futuro, ¿qué puedo hacer? Cercado, yo sé que es alto, un costo alto, y el apotreramiento respectivo. Y cuando yo haga el apotreramiento, yo tengo que ya proyectarme para el futuro. Todas las puertas deben de ser abiertas y manejadas, ¿sí? Incluso con los mismos, ¿cómo se llaman esos drones? Con los drones, ¿sí? O avioncitos esos, para que todo sea por vía satelital. De tal manera que usted desde su casa pueda manejar con su computadora y saber dónde está el dron y empezar a diseñar que se abra la puerta, se cierra, etcétera. De tal manera, en lugar de tener 10 pastores, nosotros vamos a tener 3 o 4. Y entonces puedo duplicarles el sueldo. ¿Sí? Entonces, eso es la proyección. Eso es lo que nos espera en el futuro. Entonces, usted tendrá que utilizar este sistema de manejo. Por eso dice, es aplicable en establecimientos con apoderamientos cercos de alambre. Si no tiene eso, no se puede aplicar. Favorece 3 meses o 4 meses, va a favorecer el rebrote de los pastos. Van a empezar a crecer, ¿sí? Y eso se tiene que hacer con un programa especial para el control del pastoreo. ¿Cómo nosotros hemos podido trabajar durante muchos años tomando en consideración otros criterios? Mire usted, aquí tenemos las fases, ¿sí? Aquí tenemos cómo cortar el ciclo evolutivo de los helmintos utilizando las fases de vida libre y vida parasitaria de los helmintos o nematodos. Fase parasitaria es de color negro. ¿Qué es la fase parasitaria? Los parásitos infectan a los animales penetrando el epitelio gastrointestinal donde se desarrollan y parasitan. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Haga prevención y control. Primero, aumente la resistencia con buena alimentación. Todos los animales bien nutridos o bien alimentados son más resistentes al ataque o la infección con parásitos. Segundo, mate los parásitos antes de que contaminen el ambiente, dosificándolo en forma correcta con el uso adecuado de antihelmínticos. Han hecho el trabajo. No voy a utilizar cualquier antihelmíntico. Tengo que utilizar un antihelmíntico que no sea, el antihelmíntico que no haya adquirido resistencia por parte de los parásitos. Y eso es la prueba, el trabajo que ustedes han hecho ya nos hace entender la dimensión y la importancia que tiene ese trabajo. Luego, medicar, no olvide trasladar a los animales a campos limpios. Ya hemos dicho, vamos a decir después de esto, cómo debe ser eso. Después de la dosificación, nunca pueden volver al mismo lugar. Si vuelven al mismo corral después de la dosificación, la reinfección es inmediata. ¿Por qué? Porque usted ha eliminado solamente el 1% de la población de parásitos. Uno de cada 100, uno. 99 siguen vivos. ¿Dónde están? En los pastizales, ¿sí? En forma de larvas infectivas como L3. Segundo, fase de contaminación. ¿Qué es eso? Los huevos de los parásitos son eliminados conjuntamente con las heces al medio ambiente y contaminan los campos de pastoreo. Fase de contaminación. Ahí debíamos poner entre paréntesis, 800 ovinos producen aproximadamente 1 millón de huevos por minuto. Y entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Reduzca la postura de los huevos por parte de los parásitos. Recuerden el concepto filosófico, tratar a los animales antes de que contaminen el medio ambiente. Entonces, dosificando correctamente. ¿Qué es dosificar correctamente? Con el producto específico, en el momento preciso, ¿sí?
porque si no hago eso, voy a seguir la contaminación. Rotando los campos de pastoreo según la edad. Nunca hay que pastorear primero animales adultos, en ovinos ni en alpacas. Primero hay que pastorear con animales jóvenes y después con animales adultos, porque los animales adultos son más resistentes a los parásitos que los animales jóvenes. Si hago lo contrario, la reinfección va a ser tremenda. Para evitar en este caso la concentración de huevos en los parásitos y de esta manera evitar la contaminación de los campos de pastoreo. Fase de vida libre es otra fase. ¿Qué es los huevos en condiciones de temperatura, humedad, sombra y aireación? Dan origen a las larvas L1, L2 y L3 en el suelo o en los pastos en el medio ambiente. ¿Qué puedo hacer para evitar esta fase de vida libre? Haga rotaciones de los campos. Hay que rotar. Después de desparasitar, hay que cambiar a ciertos lugares, a ciertos potreros. Dejar que las larvas mueran por desecación y por acción directa de los rayos solares. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Por eso descansan los campos. 3 meses. La luz solar directa los va a matar a las larvas. ¿Por qué las larvas? Porque las larvas van a desarrollar dos fenómenos. El fenómeno del geotropismo negativo y el fenómeno de fototropismo positivo a una luz de regular intensidad. Las larvas mueren en tiempos muy fríos y muy calurosos y muy secos. Eso es lo que debemos hacer en la fase de vida. En la fase de infección, ¿qué son la infección? Las larvas L3 son ingeridas por los animales que los infectan. ¿Sí? Eso es la fase de infección. Se infectan con las L3. ¿Qué hay que hacer? Reduzca la intensidad de las infecciones. ¿Cómo vamos a reducir? Haga rotaciones, hay que hacer rotación de campos. Deje las praderas en reposo, hay que dejar las praderas en reposo mínimamente 3 meses. Practique el pastoreo alternado. Cuando los pastos son altos, va a haber sombra. Y la sombra es un factor que requieren las larvas del L3 para que no sean directamente muertos por acción de la luz solar directa. Mantengan los pastos bajos, de tal manera que no va a haber sombra y los larvas van a morir por acción de la sequedad y la acción de la luz solar directa. Esto es lo que nosotros debemos entender un poco acerca, luego de que nosotros hemos complementado con este caso, luego de que hemos complementado con el programa de control que hemos dicho. Control en el ganado vacuno lechero. Ustedes saben que las vacas en producción lechera, según las recomendaciones mundiales que existen, no deben de recibir ningún antihelmíntico ni ningún antibiótico. ¿Por qué? Porque lo que busca es que haya el producto, la leche, libre de residuos. Ese es el futuro. Eso es lo que les espera a ustedes. En el futuro, señores, ustedes nos va a pedir el mercado. ¿Quién determina finalmente el sistema de producción? Usted no puede producir lo que quiere. Nosotros no podemos producir lo que queramos. Depende del mercado. ¿Qué quiere el mercado? ¿Qué pide el mercado? Y eso es lo que hay que producir. Entonces, en vacas en producción de leche, tiene que definitivamente desterrarse desde todo punto de vista, porque atenta contra la salud pública la utilización de antihelmínticos para el control de nematodos gastrointestinales. Por eso, alguna vez hubo en Puno un muestreo por parte de las tiendas grandes de Lima, muestreaban leche, sobre todo queso, para poder vender en los grandes establecimientos, porque el queso de Azángaro era famoso, sigue siendo famoso, ¿no es cierto? Debe ser por el sabor, debe saber por la forma, respectivamente. Llevaron estos grandes empresas de Lima para comercializarlo, primero tomaron muestra, los llevaron al laboratorio para que analice, full, lleno de antiparasitarios. Nunca más volvieron. ¿Eso queremos? Va a llegar el momento. Yo ya no lo voy a ver. Ustedes lo van a ver. Les van a exigir. Entonces,
le van a pedir a usted es el veterinario, usted es el técnico, usted deme una propuesta. La propuesta que yo lo he desarrollado durante muchos años ha sido el siguiente. ¿Que necesita mejorarlo? Háganlo. ¿Que necesita algunos toques? Hágalo. Pero ya tenemos una propuesta en este caso. Para esos, ya hay gente que quiere, por ejemplo, queso. ¿Cuánto cuesta el queso? Normalmente Chuquiambía vende a 17 soles. ¿Sí? Todo el año. No baja ni sube nada. 17 años. Pero 17 soles. Pero ¿qué pasa cuando las empresas quieren pagar 35, 40 soles? Si un queso se produce de 10 litros de leche, ya no va a costar un sol el litro, sino va a costar 3,50, 4 soles. Ahora, ¿cuánto cuesta el litro de leche? Un sol o 0,80 centavos. Por eso el productor del campo es pobre. ¿Y por qué es pobre? Porque nosotros no estamos produciéndonos en base a las exigencias del mercado. Entonces, la propuesta que les pongo a consideración de ustedes es el siguiente. El ganado vacuno de producción de leche no debe de administrar ningún antihelmíntico mientras dure el periodo de lactación. Solo eso, tómenlo en consideración y ustedes puedan sistematizarlo. Su uso está contraindicado en esta clase de animales por cuanto la leche producida contendrá ciertos residuos de antihelmínticos utilizados, el que atenta contra la salud pública. De esta manera, se deberá dar inicio con este programa en los animales recién nacidos, para así en el futuro muy próximo obtener leche libre de residuos y aptos para el consumo humano. En el futuro, este será el tipo de leche que se recomendará para el consumo humano. Ahora no, nos estamos envenenando. Sobre todo cuando hablemos de fasciola, va a ser lo mismo. Pero cuidado cuando se pongan reglas claras y nos digan, señores, voy a comprar leche, pero libre de residuos. Y usted no tenga ese tipo de leche, ¿a quién va a vender? ¿Qué va a hacer? ¿Va a adulterar la leche? ¿Qué va a hacer? No sé, pero simplemente va a tener problemas. Esta es la estrategia para el control de la nematodosis gastrointestinal en el ganado vacuno lechero durante el primer año para todos en este caso, los antihelmínticos, sean gusanos redondos o planos. Para el caso de fasciola vamos a volver a repetir el mismo trato. Pero antes de implementar esto, yo tengo que tener una cancha especialmente, tengo que tener mi infraestructura adecuada porque voy a empezar a trabajar con animales recién nacidos. Ustedes saben que debo de tener alimento preparado. ¿Dónde va a comer? Va a comer en pastos cultivados. Va a comer alfalfa. Va a comer en forma de estacas, como lo hacen en Arequipa. Va a comer solamente pastos regras trébol, nada más. Entonces, pero usted tiene que entender de que esas vacas, cuando estén en producción, no pueden recibir antibióticos, ni ningún antihelmíntico respecto. Entonces tengo que yo sabría dónde llegar cuando la ternera nazca, por ejemplo, o ternero. El ternero cuando nace hay que venderlo inmediatamente, ¿no es cierto? Porque el costo es muy alto. Entonces ese ternero va a tomar mucha leche y nos va a costar, más va a ser un gasto insulso para nosotros y no vamos a poder realizarlo de forma adecuada todo lo que quisiéramos. ¿Mm? Entonces yo debo tener infraestructura, alimentación, sobre todo alimento, comida. Primero es la comida. Cuando el animal come bien, incluso no puede afectarlo seriamente las enfermedades, sobre todo las enfermedades parasitarias. Entonces, para esos casos, voy a utilizar acá, primero utilizando un endectocida de larga acción, un macrólido. Mira, voy a utilizar un endectocida. Nace la ternera nace. Después de 2 meses, es posible que esta ternera haya ingerido
larvas, L3. El primer tratamiento lo voy a hacer acá, a los 2 meses. Tiene un efecto residual de 10 semanas. Entonces, ha podido de alguna manera consumir aquí larvas. Hago el segundo tratamiento cuando justamente ha terminado su efecto residual. Y voy a continuar otro tratamiento. ¿Cuántos tratamientos voy a hacer con intervalos de 10 semanas utilizando este macrólido? 4 tratamientos. Y después de 4 tratamientos, su efecto residual va a ser de 10 semanas. En este caso, en enero, por ejemplo, es más o menos un ejemplo. Finaliza el efecto residual y aplicar otro fármaco con diferente mecanismo de acción, principio activo. Entonces, esto es aquí es ternera, sigue ternera, ternera, vaquilla, ya vaquilla, va cambiando ya en este caso, de clase. El segundo año de vida, ya la ternera ha crecido, segundo año. Ya no es ternera, ya es vaquilla acá prácticamente. Y utilizando antihelmínticos en forma de bolos de liberación lenta morantel tetrahidroperimidina. Esto es con un lanzabolo, como les he dicho, especialmente para vacuno. Aplicación del bolo de liberación lenta. ¿Cuántos meses tiene? Algunas veces hay bolos de 4, de 5 meses. Voy a utilizar solamente el de 3. Y entonces voy a hacer una segunda aplicación acá, porque su efecto terminó su efecto residual. Aquí termina el efecto residual, hago una tercera aplicación. Aquí termina su efecto residual, aplico una cuarta aplicación. Y después de haber hecho cuarta aplicación, voy a utilizar en el mes de enero, voy a tener que hacer otro, finaliza el efecto residual, aplicar otro fármaco con diferentes mecanismos de acción. Todavía no está en lactación, no está produciendo leche, pero esta vaquilona, esta vaquilla, tengo que inseminarlo pues a los 13, 14, 12, 13, 14, a los 15, entre 14 y 15, entre 14 y 16 semanas. Tengo que inseminarlo. Y entonces ya va a pasar a la clase de vaca, porque ya va a estar gestando, vaquillona, perdón, vaquillona, todavía no tiene cría, vaquillona. Y entonces el periodo de gestación va a durar hasta el mes de enero. Y durante todo este tiempo yo puedo utilizar antihelmínticos. Llega el parto, aquí sí, esta cría, desde cría que hemos empezado, llega el parto y entonces aplico otro programa. En este caso, de ganado vacuno de producción de leche utilizando antihelmínticos con periodo de retiro corto como el albendazol y el benzimidazol. Por ejemplo, este es el parto. En este momento voy a utilizar un antihelmíntico que no tiene efecto residual, solamente dura de 12 a 24 horas. Y es un benzimidazol, uno de ellos, el mejor en este caso, viene a ser el tiabendazol. Y entonces la vaca en este caso ya parió. Después de 2 días, después de que ha comido 1 o 2 días, ha tomado el calostro, recién la vaca. Y durante este periodo de ordeño, es el periodo postparto, hasta el mes de noviembre, donde voy a hacer el secado de la vaca. ¿Sí? Son 10 o 9 meses en producción de leche, pero tiene que ser ideal. Está usted trabajando con un animal de alto valor genético, donde la producción de leche por vaca es de 30 litros, como ahí decía alguien, hasta 40 litros. Durante este periodo de lactación no recibe ningún antihelmíntico, por tal no va a tener la leche recibida. Cuando hago la secada de la vaca, voy a secarlo acá, inmediatamente voy a utilizar un benzimidazol. Y como no tiene efecto residual, va a empezar 1, 2, 3, 4. A las 4 semanas, otra vez el benzimidazol. 1, 2, 3, 4, otra vez. Pero aquí no hay leche, no produce leche, está en seca. Y entonces, mientras también tengo que yo a esta vaca que está en producción de leche, esta vaquilla, después a la siguiente, después del parto, ¿sí? Tengo que volver a inseminarlo otra vez a máximo a los 3 meses, inseminarlo, y va a estar en gestación.
hasta que ocurre el parto y así sucesivamente. Dígame, ¿en qué momento le he dado antihelmíntico cuando mientras estaba en producción de leche? La leche será libre de residuos. Por eso ponía esto, cuidado, no hay, no hay, ahí no. El resumen integrado del manejo de pastoreo y control de nematodos, en este caso, nematodos en gastrointestinales. Cuando nosotros hagamos desparasitaciones a los ovinos, las alpacas, principalmente, mire usted, aquí está dosificando este gran hombre de Chuquibambilla, 1940, 50 y tantos, ¿sí? 1950 y tantos. Después de dosificar estos animales, sean ovejas, vacas, deben de pasar a un corral de descanso, porque aquí voy a matar solamente todos los parásitos adultos, menos los huevos. Y entonces esos huevos cuando salgan, de esos huevos van a contaminar el medio ambiente, va a salir el L1, L2, L3. Entonces yo lo voy a llevar al cerro, a la ladera. 72 horas, 3 días, o 2 noches y un día, como quieran. 72 horas. Y entonces ahí no hay agua. Y si no hay agua, no va a haber desarrollo de la L1, L2 y L3. Y entonces por eso se va a llamarle corral de descarga. Ahí van a descargar todos los huevos. Y después de 72 horas verde recién voy a llevar a unas pasturas descansadas. Mire usted, esta pastura descansada. Pasturas descansadas por 3 a 4 meses. Ahí han descansado. Ahí voy a llevarlos. Y entonces el tratamiento tendrá éxito. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar cuando yo, después de que los animales haya desparasitado, lo lleve a pasturas descansadas por 3, directamente a los campos de pastoreo? La contaminación va a ser inmediata. La cantidad de huevos que va a eliminar va a ser grande, porque esos huevos todavía van a ser viables y va a contaminarse. ¿Qué va a pasar cuando después del corral de descarga le lleve a un lugar pasto donde no ha descansado? Si no estaba 15 días, 20 días, nada más ha descansado. Pasturas contaminadas con más de 100 larvas L3 por kilo de materia verde. ¿Qué va a pasar si yo realizo este tratamiento y cuando retorno al mismo campo de pastoreo, la reinfección será inmediata? ¿Qué va a pasar cuando yo los llevo, en este caso a estos? La reinfección será inmediata. Por eso se dice que la única manera de maximizar el efecto de un antihelmíntico es utilizando combinadamente medidas de manejo fundamentadas con el conocimiento epidemiológico de la zona. Entonces, si no hago esto, si solamente voy a dosificar o desparasitar o utilizar un antihelmíntico, de nada sirve. Tiene que estar integrado con este sistema de manejo. Por eso les he dicho al inicio, ¿qué es manejo? Manejo es ciencia y arte. El arte nadie te lo va a enseñar, tú vas a descubrirlo cómo hacer de la mejor forma. ¿Sí? Esto nosotros lo hemos hecho así porque hemos entendido de que la carga parasitaria, conforme nosotros llevábamos el control de esto, era cada vez menor y menor y menor. Eso es una propuesta. Espero que usted pueda mejorarlo, adicionar algo más y tener mejores resultados. Porcinos. Nematodosis gástrica en el caso de los porcinos. Dice el que tiene vaca, siempre tiene su alcancía. ¿Por qué? Porque va a producir leche. Y si produce leche, va a producir queso. ¿Del queso que sale? El suero. ¿Y el porcino de qué se alimenta? El suero y un poquito de afrecho y etcétera, etcétera. Y esa es la alcancía, esa es la ganancia del porcino. Un porcino, una marrana buena, me va a dar pues 10 crías. Y a los 90 días estoy vendiéndolo. ¿Mm? Imagínese usted tiene 3 marranas. Tiene 30. Imagínese cada gorrino lo engorda y lo va a venderlo como lechón. Por eso que hemos tratado de coordinar esta partecita o de relacionarlo con la producción de porcinos.
Esto es lo que pasa, ¿no? Hay porcinos, por ejemplo, con una actividad bajo un sistema de crianza intensivo no necesita desparasitar. ¿Por qué? Porque es lógico, nunca va a ingerir L3. Eso no va a salir a pastorear, va a estar encerrado ahí en forma intensiva. En eso no hay problema. Pero siempre en el alimento va a venir que le van a proporcionar, va a venir alimento con antihelmínticos. Entonces, por eso que vamos a tener en consideración. Nematodosis gástrica en los porcinos, en el estómago. ¿Qué parásitos nosotros podemos encontrar en el estómago? En este caso, vamos a ver una serie de parásitos, el Diostrongylus rubidos, el Ascaropsis strongylina y el Physocephalus exhalatus. Estos vamos a encontrar nematodos gástricos en los porcinos. ¿Qué lesión producen estos? Mire usted, las larvas cuando penetran a la mucosa del estómago, las L3, van a producir un proceso de inflamación e irritación, ocasionando el daño, sobre todo a nivel de las células parietales. ¿Por qué? Porque preferentemente se van a ubicar a nivel de las glándulas, de las zonas glandulares. Glándulas cárdicas, pilóricas, fúndicas, principales parietales. ¿Qué va a pasar para que pueda aprovechar normalmente los alimentos un animal? Necesito pepsina. ¿Qué va a pasar si no tengo ácido clorhídrico? ¿Por qué? Porque van a estar destrozados. Ningún alimento va a ser efectivo. Las larvas van a tener una acción drástica, ¿no? Sobre todo, va a disminuir la secreción de las sustancias mucosas y disminuir la secreción del jugo gástrico. En cambio, los parásitos adultos da lugar a la formación de una gastritis crónica, sobre todo en la región fúndica, donde se van a formar unas placas ulcerosas, cubiertos de moco denso, bastante adherente, debajo de la cual es común encontrar los parásitos adultos. Y aquí, en los casos, perdón, en casos, por ejemplo, agudos puede haber ulceración y hemorragia de las lesiones nodulares, pero no tan saltantes como vamos a ver otras enfermedades. Mire usted acá. Lesiones gástricas producidas por Diostrongylus rubidos, una gastritis, un animal con estas características no se va a alimentar adecuadamente. Mire usted la presencia de las Ascaropsis strongylina, mire usted, embebidos en moco gástrico. Tratamiento, puede utilizar benzimidazólicos, provenzimidazólicos o macrólidos. Siempre se utilizan los famosos benzimidazólicos, el fenbendazol. Sí, mira lo que dice, 5 a 10 miligramos por kilo de peso vivo por animal. O puedes poner 0.3 a 1 miligramo por kilo de peso vivo durante 5 días y por vía oral. Cambendazole, febantel, lactonas macrocíclicas, ivermectinas. En porcinos, las ivermectinas no es igual la dosis que en los rumiantes. Los rumiantes es aproximadamente, en los rumiantes la dosis es aproximadamente 200 microgramos por kilogramo de peso vivo. En el caso de los porcinos es 300 microgramos por kilogramo de peso vivo. Pero solo, pero solo, pero solo desparasitando. ¿Voy a tener éxito? Nunca. Tiene que complementarse esto con medidas de higienización. Para hacer una buena higienización de donde viven en este caso, porcinos, los pisos tienen que ser impermeables para hacer una limpieza diaria, incluso desinfectándolos. Los animales tienen que tener una buena alimentación o una alimentación balanceada. Nematodos intestinales. Este sí es importante, mucho más importante que el otro. Dentro de esto tenemos los ascariosis, el ascarisum, el Macracanthurhinchus irundinaceus, el Oesophagus dentatum y también los trichuris. Estos son los ascaris. Recuerden ustedes por la forma, por el tamaño. Esta es una hembra, este es un macho clásico. Esta es una hembra, este no se ve muy bien. Y aquí tenemos un conjunto
de Ascaris que se han encontrado a nivel del intestino delgado en porcinos. Estos son los tipos de huevos que ustedes lo conocen en demasía. Lesiones y patógenos. Las larvas de los ascáridos siempre van a producir migración extraintestinal. Sobre todo en el caso del ascarizum. Cuando sale del intestino, va a tomar el sistema portohepático o sobre todo el sistema linfático. Por uno u otro medio va a llegar al hígado, del hígado al corazón, del corazón a los pulmones. En los pulmones tiene que abandonar el sistema vascular y tiene que provocar hemorragia al momento de salir del sistema vascular. Y después tiene que destruir los alvéolos pulmonares. Por eso los chanchitos jóvenes se mueren con neumonía, porque la sangre, ¿sí?, más el tejido muerto necrosado son caldos de cultivo para proliferación, exacerbación y virulencia de los microorganismos saprófitos que se encuentran en ese lugar. Y muchas veces encontramos porcinos con neumonía, le estamos poniendo nosotros un antibiótico. No, no digo que está mal, está bien, pero ¿quién es el que está produciendo eso? ¿Sí? Los ascarios, el ascarizum. Por eso se dice que la inmunidad a la reinfección es adquirida a través de infecciones continuas. Naturalmente, esta inmunidad es transferida vía el calostro a los lechones. Por eso que vamos a encontrar también que durante la migración van a producir lesiones a nivel del hígado. Tras la migración de la larva del ascarizum, son conocidos comúnmente con el nombre de manchas blancas o manchas de leche, por su aspecto punteado en forma de leche de dicho órgano. Además, las lesiones son observadas a partir del día 7 y va a haber edemas, enfisemas, petequias y trayectos hemorrágicos junto con bronquitis y neumonía. En general va a producir neumonía. Todos los lechoncitos van a morir con neumonía. Y los adultos que producen erosiones, hiperemia, enteritis en la mucosa intestinal y también puede ocasionar muerte por obstrucciones intestinales, por el apelotonamiento de los parásitos en gran cantidad. Mire usted acá, este es en una necropsia común, este es una matanza de un porcino común y corriente, y cuando hicieron casualmente observar los intestinos, mire usted cómo está acá, mire este ascaris. Mire usted las manchas de leche en el hígado, ascariosis. Mire usted estos dos. Este es un lechoncito que ha padecido la ascariosis. Mire usted, este es el hígado del cerdo completamente cubierto por manchas de leche debido a la migración de Ascarisum durante el trayecto de su ciclo evolutivo. Otro, para no olvidarnos, este es el hígado de un porcino que ha sufrido problemas de ascariosis. Histológicamente, vamos a encontrar un granuloma parasitario, eso generalmente no se hace. Aquí nosotros podemos encontrar aumento del infiltrado celular por la migración larvaria y posterior presencia del adulto del ascarizum, ¿sí? Tratamiento. Para ascaris adultos, los que están en el intestino delgado, citrato de piperacina. Puede ser de 100 a 400 miligramos por kilogramo de peso vivo por vía oral, medicado con el alimento del día. Es decir, en este caso, a veces los alimentos ya vienen incluido esta antiparasitaria. Tetrahidropirimidina, tartrato de pirantel, 22 miligramos por kilogramo de alimento del día o 106 miligramos por kilogramo de alimento cada 30 o 60 días. Para ascaris, larvas y adultos están los benzimidazólicos. Dentro de ese grupo tenemos el fenbendazol, 50 miligramos por kilogramo de peso vivo. Provenzimidazólicos, el febantel. Lactonas macrociclas, ivermectina, la dosis que les hemos dicho anteriormente, 300 microgramos por kilogramo de peso vivo y por vía subcutánea.
Y todo este tratamiento debe estar complementado con medidas de higienización, buena alimentación o la alimentación balanceada. Si no, no va a tener las repercusiones en los sistemas, en los índices productivos. También hay que hacer este control, retirar periódicos, tratamiento periódico según resultados del laboratorio, retirar las heces en forma diaria o 2 veces por semana, luego quemarlas, construyendo pisos impermeables para evitar la evolución de los huevos, higienización permanente utilizando hipoclorito de sodio y cuando después de haber hecho se seca, utilizar el flameo con fuego, implementar tratamientos estratégicos. Los sementales cada 6 meses, eso es, en forma preventiva, todos los machos. Las madres, en este caso, una a 2 semanas antes del apareamiento, ya necesita tratar. ¿Sí? A media gestación, otro tratamiento. 1 a 2 semanas antes del parto, otro tratamiento. Y los lechones luego del destete. Este es un programa para el control de esta enfermedad en el caso de porcinos. Otras actividades, otra vez higienización, ¿sí? Limpieza permanente, desinfección, macracanturrincosis en porcinos, el famoso Macracanturrinchus hirundinaceus. En porcinos utilizamos siempre eso. Mire usted, el Macracanturrinchus hirundinaceus se caracteriza porque la cabeza es una probóscide tremendo y todo esto va a penetrar dentro de la mucosa del intestino. Y a veces puede producir la perforación y la muerte instantánea. ¿Qué producen las larvas y los adultos? La introducción de la potente trompa espinosa en el espesor de la mucosa produce un adulto una lesión traumática, irritativa, inflamatoria e infecciosa, ante la cual reacciona el organismo con una proliferación conjuntiva de manera que se da un nódulo bien visible. Hay enteritis hemorragia, enteritis traumática séptica, es decir, va a haber lesión seria en la mucosa del intestino. Puede perforarlo y producir peritonitis generalizada. Tratamiento en estos casos: lactonas macrocíclicas, ivermectina, benzimidazol, el febantel, pero en este caso por 5 días. Y midazoles es el levamisol por 3 a 5 días. Los macrólidos y ivermectina, 300 microgramos por kilo de peso vivo por vía subcutánea. Tratamientos complementarios, todo el tratamiento está dirigido a mejorar las condiciones higiénicas. Y posteriormente el control permanente de estas granjas de porcinos con análisis de heces cada 2 o 3 meses y retirar todo animal positivo para sacrificarlos a fin de reducir la contaminación en el campo. Huesofagostomiasis en porcinos. El famoso huesofagostomum columbiano, pero localizado principalmente a nivel del intestino grueso. Mira lo que hace. Esos puntos como blancos, ¿sí? Es gravísimo, produce la destrucción de la mucosa del intestino delgado. Mire usted en la parte inferior, esas formaciones en forma de nódulos, ahí se encuentran las larvas. Este es el huevo. Durante el paso de la L3, en este caso, a L4 en el interior de la mucosa con aparición de edemas, engrosamiento de la mucosa y trombosis de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque va a producir una lesión muy seria. La principal lesión que produce en el hospedador es la formación de nódulos del tamaño hasta de una lenteja por penetración de la larva en la mucosa entérica. Las larvas no se alimentan de sangre ni tejido vivo, sino de productos inflamatorios. De ahí la gravedad de esta enfermedad. Vamos a observar nosotros siempre una reacción inflamatoria. Y después de eso viene en la posterior necrosis y cuando la larva abandona el nódulo hay formación de tejido conjuntivo. Tratamiento, primer tratamiento, ¿sí?
Son sensibles, fácilmente se puede utilizar cualquier antihelmíntico, pero no actúan sobre larvas, en particular sobre las larvas hipobióticas. Y el único que actúa contra estas larvas en forma eficiente, aunque los demás están indicados también, son los macrólidos. Dentro de esos macrólidos tenemos la doramectina, a dosis de 1 ml por 33 kilos de peso vivo o 300 microgramos por vía intramuscular. Es también 100% efectivo sobre las infecciones mixtas. Pero el pirantel y el fibantel, mira lo que dice, se ha utilizado el pirantel a dosis 12.5 miligramos. Este pertenece al grupo de las tetrahidropirimidinas. El fibantel a dosis de 10 miligramos, ambos administrados con el alimento 2 veces con intervalos de 5 días, muestran 100% de efectividad. También la doramectina, 300 microgramos, vía intramuscular, es también 100% efectiva. Tratamientos complementarios. Está dirigido a la higienización del ambiente y la remoción o la eliminación de heces y las camas y desinfección periódica de los alojamientos. Triquinosis en porcinos, la triquina. Parásitos frecuentes, autoheteróxeno. Todas las fases de su ciclo se producen en un mismo hospedador. La Trichinella spiralis, aunque hay otro tipo de triquina, la Trichinella nativa, la Trichinella nelsoni, la Britovi y la Pseudospiralis, respectivamente. Aquí la importancia de la triquinosis. La triquinelosis, también llamado triquinosis solamente, es una enfermedad zoonótica causada por el consumo de carne cruda o mal cocida de los animales, de los porcinos. Infectados con larvas de parásitos llamado triquina. Y el cerdo, por más que esté infectado, es asintomática, generalmente. ¿Y dónde se encuentran estos músculos? En los músculos que mayor se mueven. ¿Y cuál es el músculo que más se mueve? ¿Alguien de ustedes me puede decirme por 3 puntos? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es el El músculo? músculo cardíaco, doctor. Ah, claro, lógico, pero ahí no se encuentra mucho, ¿no? Pero el que más se mueve, ¿cómo te apellidas, campeón? ¿Apellido? Parichurata. Bueno, no va a ser más 3 más 2. El músculo que más se mueve viene a ser la lengua. Y por eso que usted lo primero que tiene que evaluar en un porcino es la lengua. Otro que se mueve mucho viene a ser el diafragma, ¿sí? Porque para respirar tiene que revisar el diafragma. Otro que se mueve mucho, 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 mucho viene a ser los músculos intercostales. Tiene que revisar los músculos intercostales. Y también podemos encontrar, como usted dice, en otros órganos, en el tejido muscular. Puede aparecer en otros músculos como el pulmón, el cerebro. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Imagínese que encontramos un porcino. Usted mata un porcino y encuentra como una especie de un granito blanquito con una cabecita en líquido interno ahí, así como si tuviera una manchita oscuro ahí. Agarra el triconoscopio, dos placas de vidrio, ¿sí? Que tienen aquí dos pernos, ¿sí? Con tuercas correspondientes, ¿sí? Se lo coloca ahí, ¿sí? Usted presiona y luego va a hacer el diagnóstico. Entonces, podrá usted observar esto. Triquina. O puede utilizar este método, el método de la digestión artificial, de la digestión artificial, y va a encontrar esto. Este es la triquina, en este caso la hembra, este es el macho, y esta es la larva, y lo que vamos a encontrar son la larva. Y mire usted esos puntos blanquecinos en el porcino, triquina. Mire, eso. Por eso tiene que revisar en el caso del porcino primero la lengua. Después, en este caso, tiene que revisar el diafragma. Tiene que revisar los músculos y va a encontrar unos puntos medio blancos. ¿Sí? Y entonces mire usted estos músculos.
Mire usted, y cuando nosotros vemos esos músculos, le hacemos un corte, vamos a encontrar una larva, ¿no? Mira la larva, triquina. Mira esta larva, ¿no? Triquina, o la triquinelosis. Histológicamente, hay una inflamación del intestino, una enteritis descamativa. Ujú. Aquí intestino delgado, hiperplasia de las flocas de Peyer's. Pero bueno, eso es desde el punto de vista histológico. Corazón, vamos a encontrar un tipo de miocarditis. Usted me ha dicho, señor corazón, ahí está. Pulmón, neumonía intersticial, enfisema alveolar compensatorio y congestivo. Histológico. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente es asintomático. Les he dicho. El porcino siempre aparentemente va a estar sano. Solo en infecciones masivas puede observarse, por ejemplo, cuando está en la fase entérica, diarrea, edemas palpebrales. Y en la fase pseudo-reumática, fiebre, mialgias, fotofobia, hemorragias petequiales. Tratamiento. No hay tratamiento. Nosotros en medicina veterinaria tenemos que trabajar en los camales, hacer la inspección veterinaria y remitirlo, basta que haya una sospecha, porque ahí en los canales donde se hace esto, hay un pequeño laboratorio, se hace el diagnóstico y todo el acto de donde procede ese animal, todo se requisa la carne. No hay tratamiento, no se puede practicar el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud reporta como una enfermedad de notificación obligatoria. Usted tiene que notificarlo. Usted quiere comprar un porcino, lo primero que tiene ¿cómo lo evalúa? A ver, dígame, alguien, usted compra un porcino, ¿qué cosa evalúa? Primero, ¿qué le ve? Cualquiera. Los ojos, doctor. La lengua, doctor. La lengua, señorita que me dijo la lengua, qué buena lengua tiene usted, ¿ah? A ver, dígame, ¿cómo apellida? Martínez. A ver, un ratito. Martínez Cagua, ¿no? Hacha. Más 3 puntos. Sí, doctor. Para todas las enfermedades hay que evaluarle la lengua. Ahí vamos a encontrar, es el órgano que más se mueve. Seguramente que yo tuviera triquina. Uf, si estoy lleno, mi lengua estaría, ¿no? De triquina, porque es lo que más utilizo. Y todos creo que hablamos casi a diario, es el órgano que más ahí vamos a encontrar. Y quieren revisar más los maceteros, el bucinador que denomina estos músculos maceteros. Eso, en la cabeza. Por eso que ahora ya no se come mucho, aunque el plato que más me encanta del porcino, del chancho, es cuando nosotros hacemos la famosa de Ayaviri. Antes se hacía los miércoles en Ayaviri la famosa huarjata, ¿no es cierto? Es de cabeza de chancho. Ahora ya no se hace. Unos pocos lo hacen. Pero cuando se cría en condiciones inadecuadas detrás del canchón en la casa, muy peligroso. No hay tratamiento, señores. No trate de aplicar tratamiento. Lo pueden denunciar. Pero, ¿qué se hace cuando hay parásitos en el intestino? Cualquier benzimidazólico. El pirantel como una tetrahidroperimidina. Pero en porcinos no. Es una enfermedad de notificación obligatoria y tiene que denunciar. ¿Sí? Lo único que existe son medidas preventivas. Control. Puede ser una fuente de infección humana de carne del cerdo con triquina, para lo cual se recomienda. Educación sanitaria a toda la población. Educación otra vez. Educación, educación, educación y educación. Inspección sanitaria en los camales. Obligatoriamente tiene que haber un veterinario. ¿Mm? Y me estoy olvidándome ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy a comprar, por ejemplo, un porcino, ahora recién me doy cuenta por qué aquí por Ácora, si no me equivoco, venden los viernes, creo que vendían, hacían ferias, ¿no es cierto?, en venta. Y venden los animales desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana nada más. ¿Por qué vendían esa hora? Yo decía que estos son muy trabajadores, de día tienen que trabajar. Mentira, es para ocultar. Los chanchos sobre todo venden a esa hora. ¿Y quién lo va a revisar a esa hora la lengua? No se puede. En vacunos, ¿quién le va a revisar para Cysticercus bovis la lengua? Nadie.
Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta, siempre revise la lengua. En el caso de porcinos, la lengua es la lengua. Usted es el especialista ahora. Por eso tiene que haber la inspección veterinaria de las carnes propiamente en los camales. El veterinario revisa. Lo primero, la cabeza. Quiero ver la cabeza. La lengua. Músculos del macetero. Músculos del cuello, porque se mueve mucho el cuello también. Ahí vamos a encontrar. Músculos del diafragma. ¿Dónde está el diafragma? Aquí está. Ah, no. Este carne se decomisa. ¿Dónde más voy a encontrarle? En los músculos intercostales. Ah, no, ya no, no. No, señor, que lo voy a hacer charqui. No, no, no. Definitivamente no. Que lo voy a hacer, lo chalonan. No, 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 no puede, señor. ¿Mm? Ahora hay que suprimir los basureros como fuente de alimento de los cerdos. Usted sale de Puno, va a la zona del Araqueri y los porcinos están llenos, llenos en los basurales. Y eso es lo que comemos. Y a mí me encanta el porcino, por si acaso. Otros dicen que hay que, para comerlo, hay que la carne de porcino congelarlo en carne, en piezas. Pero si está infectado, no, pues no se puede hacer. El señor lo voy a hacer cocer 60 grados centígrados por 40 minutos. No, 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 claro que se puede hacer, pero no puede comerlo por medidas de seguridad. Detección y eliminación de animales portadores de triquina, así debe ser. Ese es el control, señores, en el caso de la triquinosis. Seguro que ustedes han hablado acerca del ciclo evolutivo, de la morfología, de la importancia en parasitología 1 o 2. Métodos químicos, salado, métodos físicos, a 58 grados centígrados por 10 minutos. La carne puede ser fácilmente, el frío puede congelarse así, pero no. Todo esto son indicaciones que nosotros podemos dar, pero definitivamente que una carne sospechosa, que basta que tenga unas manchas, como hemos visto para la triquinosis, se tiene que eliminar inmediatamente. Muchas gracias, muchachos, señoritas, muchas gracias.